los tiempos de Noé. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, cuando quiso comparar una generación con la generación que iba a existir cuando Él regresara, pues podíamos ver en la Biblia que han sido más de 50 generaciones que han transcurrido, pero Cristo escogió una generación particular. Y no escogió la generación de los tiempos de Saúl, ni de David, ni de Sansón, ni de los jueces, sino que Cristo quiso escoger una generación especial porque las características precisamente de esta generación se van a volver a repetir con la generación antes de que Él regrese. Y si nosotros pensamos o creemos que estamos realmente viviendo la última generación y que estamos en la antesala del arrebatamiento de la iglesia, haríamos bien en estudiar de una forma profunda la generación de los tiempos de Noé. Porque esta serie precisamente se trata de esto, de poder extraer las características que prevalecieron en los tiempos de Noé para compararlas con la generación que nosotros estamos viviendo actualmente. Dice Mateo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos ahora al libro del Génesis y vamos a estudiar un carácter muy especial que se llama Enoc en esta mañana, porque Enoc fue la generación que precedió a los tiempos de Noé. Y vamos a ver de qué forma tan increíble e impresionante y profunda la vida de Noé es el símbolo, el icono, el representante para que nosotros podamos poder entender que si queremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a tener que tener las características de Enoc. Porque Enoc es la primer persona en la Biblia en haber sido sacada de este mundo sin morir y llevada al cielo. Es el primer arrebatamiento de la Biblia. El segundo fue Elías. El tercero será la iglesia. El cuarto arrebatamiento será los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Entonces vemos nosotros que el arrebatamiento no es algo absolutamente nuevo en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, aunque era un misterio, porque Pablo dice, he aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, 51 al 53, no todos vamos a morir, a dormir, sino que todos seremos transformados. En el Antiguo Testamento no entendían que vendría un momento en el que millones de personas en el mundo vamos a desaparecer de repente. Y de repente el mundo va a comenzar a caer en un caos, en una confusión política, económica, social, filosófica, en el que van a tener que explicar a dónde se fueron millones de personas que desaparecieron. Esta es la razón por la cual hay una invasión de ovnis, de objetos voladores no identificados, desde 1946. 2 años antes de que se estableciera Israel como Estado soberano e independiente. Entonces, todas estas apariciones de extraterrestres, películas de extraterrestres, abundan ahorita las películas de espantos, de transformaciones de espíritus, de posesiones demoníacas. Por todos lados se habla de que las cosas que están sucediendo paranormales
quién construyó las pirámides de Egipto, quién construyó las pirámides de Machu Picchu allá en el Perú, la pirámide de Chichén Itzá en Yucatán, que cuando el 21 de marzo cae el sol sobre la pirámide, se forma una serpiente que embona con la cabeza de la serpiente. Todas estas cosas que no son coincidenciales, el mundo no tiene respuestas. Son pasadas a la historia como misterios. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos que detrás del mundo que nosotros vivimos, hay un mundo espiritual de dos tipos de criaturas, los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Hay un grupo de ángeles caídos que se metieron en los tiempos de Noé para pervertir la genética humana, para evitar que la profecía de Génesis 3:15, que la semilla de la mujer iba a herir a la semilla de Satanás, pudiera realmente llevarse a cabo. Entonces hubo una invasión genética en Génesis 6 para impedir que naciera el Mesías. Otro ataque fue cuando en Egipto el faraón mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque a través de Noé venía la promesa y Noé fue salvado. Vino otro ataque contra David al tratar de matar a su hijo Absalón, levantarse en contra de su padre, y fue muerto y asesinado a Absalón después de rebelarse con su padre. Hubo otro ataque cuando Cristo nació con los Reyes Magos, los famosos Reyes del Oriente que vinieron a visitar al niño, que acuérdense, los Reyes Magos no vinieron al establo, porque se pintan los nacimientos, y quiero decirles, no hay ningún problema que tú tengas en tu casa un nacimiento, porque no estamos adorando ni postrándonos delante de las figuras. Es una representación como tener un retrato de Winston Churchill o tener una pintura de tu papá o de tu mamá. Una cosa es adorar y otra cosa es tener una representación hermosa, preciosa de lo que fue el nacimiento, pero no pongan los Reyes Magos. Porque los Reyes Magos llegaron 2 años después de que Cristo ya había nacido. O sea, no llegaron en el momento del nacimiento. Porque dice la Biblia que cuando él nació en un establo. Y la palabra griega para establo es diferente a la palabra griega para casa. Y cuando los reyes llegaron, estaba ya Cristo en una casa y tenía 2 años de nacido. Así que no pongan los Reyes Magos ya en los nacimientos. Muy bien, ahora aquí en Génesis capítulo 5, del cual nos vamos a ocupar un poco más tiempo, dice la Biblia en el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Esto es muy importante. Hasta los 65 años de edad, Enoc engendra a su primer hijo. Y Matusalem significa, cuando él muera, vendrá el juicio. ¿Me escucharon? Cuando él muera, vendrá el juicio. En otras palabras, cuando Dios le dio a Enoc a Matusalem, le estaba diciendo que cuando Matusalem muriera, iba a venir un juicio tremendo en contra de la humanidad, y el cual se conoce como el diluvio universal. Y dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, es exhibido Enoc en el versículo 5. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Esta palabra metatitiemai en el griego significa trasladado. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte. Es el primer ser humano sacado de su cuerpo sin morir en la Biblia. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es la primera persona en haber sido sacada de su cuerpo para no morir, y la primera persona de quien se dice que agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Regresamos al Génesis, y en el capítulo 5 del Génesis vamos a contrastar, antes de desarrollar esta conferencia, algunos puntos importantes para que podamos
entender desde el principio lo que ha sucedido y lo que sucederá antes de que Cristo regrese. Dice en Génesis 5, versículos 1 y versículo 3, vamos a comparar estos dos versículos. Génesis 5, 1 y el versículo 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. La palabra generación es tolohá en el hebreo. Tolohá significa lo que sigue, no los ancestros, sino la descendencia, lo que iba a venir después, sus hijos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Pero noten ustedes que dice la Biblia que Adán fue creado a semejanza de Dios. Versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. O sea, hasta que Adán cumplió 130 años, después de haber tenido a Caín y Abel, Adán engendró y Eva a el niño que tendría que traer la semilla escondida. Porque cuando Caín mató a Abel, en ese momento ya no podía haber una descendencia, ya no podía haber una herencia para que el Mesías pudiera descender. Entonces tuvieron otro hijo que se llamó Set, de acuerdo a Génesis 4:25. Y cuando Jesucristo iba a venir al mundo, tenía que traer la semilla para que él pudiera identificarse con la raza humana, pero al mismo tiempo ser Dios. Cristo tenía la naturaleza 100% humana y Cristo era 100% Dios. Pero el versículo 3 hay un cambio inmediato. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, a la semejanza de él. Ahora este hijo que venía a sustituir a Caín traería la semejanza de la raza humana. En otras palabras, este hijo iniciaría la infección. A través de este hijo vendría lo que se conoce teológicamente como la doctrina de la depravación humana, en la que todos los seres humanos desde esos tiempos hasta nuestros días hemos nacido con una infección, que como decíamos ayer en la conferencia en el desayuno, William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx le llamó la lucha de clases. Sigmund Freud le llamó medio ambiente y la sexualidad infantil. Todos han tratado de interpretar qué le pasa al ser humano, por qué el ser humano se comporta como un animal. Y muchas veces trasciende la animalidad porque los animales matan por comer y nosotros por placer. Entonces hay algo en la naturaleza humana que es maligna y lo vemos, señores antropólogos y sociólogos y psicólogos, desde la edad de la infancia. A un niño de 1 año, 2 años es el dictador número 1 de tu casa. Un niño de 1 año o de 1 año y medio, 2 años avienta unas rabietas y con pirinola comienza en el suelo, ga, 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 y le das de comer y te la avienta en la cara y comienzan a gritar y comienzan, eso es mío, y comienza un egoísmo dentro de ellos que aunque no es pecaminoso porque no están conscientes de lo que están haciendo, forma parte de la maldad con la cual nacimos. Nunca se le enseña a los seres humanos a portarse mal. Se nos enseña desde chiquitos a que nos portemos bien, porque el mal lo traemos en la sangre. Entonces lo que los psicólogos, literatos, filósofos han tratado de ¿cuál será el problema de la humanidad? Que se comporta como se comporta, que estamos ya en el siglo XXI a punto de destruirnos en el Medio Oriente con otra guerra mundial, es precisamente lo que se llama la depravación de la raza humana. En Jeremías 17:9, el profeta lo dijo con estas palabras: perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Saben ustedes lo que está diciendo Jeremías en estos versículos? Que el corazón, que es el centro del ser humano, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad,
y el intelecto. Ese es el corazón. Cuando veas en la Biblia corazón, es sinónimo de el alma. Entonces, el corazón, que es el centro de la individualidad, está infectado. En otras palabras, si yo no tengo a Cristo, mis sentimientos son engañosos. Mis emociones son engañosas. Pregúntales a una muchacha de 18, 20 años cuando ve a un tipo que se parece a John Travolta. ¡Ah! O a un cantante. ¡Ah! Y se desvisten y todo, ¿verdad? O sea, se comportan completamente irracionales. Un solo cantante las hace perder su virginidad. ¿Por qué? Porque sus emociones son exaltadas al extremo sin control. ¿Qué hace que se pierda ese control de las emociones? La naturaleza con la cual tenemos nosotros desde que nacimos. ¿Por qué nosotros estamos buscando los filósofos desde la época de Cristo hasta nuestros días, o antes de Cristo más bien, con la época de la filosofía del siglo de oro de los atenienses y de los griegos? ¿Qué buscaban los griegos? La verdad. ¿Qué buscan los profesores, los ateos? La verdad. Agnósticos, ciencia cristiana, cientiología, gurús, como tú le llames, cualquier sistema de pensamiento, están buscando la verdad. ¿Por qué? Porque perdimos la verdad, perdimos el conocimiento de Dios, perdimos el control de nosotros mismos. ¿Por qué tomas? Oye, ¿no sabes que el alcohol te muele el hígado, la vesícula biliar, el estómago, los intestinos? Se te pone como las calles de Tasco, el hígado así de yo, como empedrado, se te va a poner un tiempo y vas a perder tu trabajo, tu familia, te vas a volver como un animal después de que estés borracho. Sí, sí lo sé. ¿Y por qué te emborrachas? No sé. Oye, ¿por qué fumas? ¿Qué no sabes que el cigarro te amuela la lengua, todas las encías, la laringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, los alveolos pulmonares, y estás metiéndote gas? Sí, sí lo sé. ¿Y por qué lo haces? Y te contestan, no lo sé, pero me gusta. ¿Qué es esto? Se llama una autodestrucción humana. Hacemos cosas que van en contra de la razón. Porque la razón nos dice, vamos a cuidarnos para sobrevivir. Yo quiero llegar a viejo sano. No quiero llegar que me tengan ganando por todos lados, ¿verdad? Y queremos tratar de poder llegar, ¿verdad? Con energías por lo menos. Ver a nuestros nietos sanos y hasta tal vez a nuestros bisnietos, si Dios nos los permite. Pero ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? La Biblia tiene razón. El diagnóstico de la Biblia comprueba la experiencia que nosotros vivimos todos los días. Perverso y engañoso, chueco y desviados son nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Hasta que Cristo entra al ser humano, comenzamos a ser enderezados. Comenzamos a pensar como Dios quiere que pensemos, comenzamos a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, comenzamos a ubicarnos, a centrarnos, ni muy, ni más para acá. Comenzamos a tratar de encontrar el balance de la vida, de los pensamientos, de la actitud, del comer, del beber, de usar el dinero. Venimos por fin en el camino que conduce a la vida. Pero fuera de este camino, estás en un camino que conduce a la muerte. Si no es Cristo tu camino, vas a un camino que tarde o temprano te vas a lamentar por las decisiones que sigues tomando. Muy bien. Entonces vemos que Enoc, otra cosa interesante, fue la séptima generación desde Adán. Cuentas Adán, todos los descendientes de Adán, y Enoc es el número 7. Ahora, el número 7 en la Biblia implica perfección, madurez y completo. Entonces, el 7 en la Biblia es muy importante porque casi en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre que Dios quiere mostrar algo que es perfecto, completo o maduro, se identifica con el número 7. Vamos a enfocarnos ahora en Enoc, en la vida de este hombre interesante y asombroso, que es el primero en la Biblia en haber sido arrebatado al cielo sin morir. Es de los pocos hombres, ya vimos que se menciona, que agradó a Dios. Este hombre, de acuerdo a la epístola de Judas, que se encuentra antes del Apocalipsis y donde se menciona a Enoc
por tercera vez en la Biblia. Judas no es Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo. Este Judas era hermano de Cristo, junto con Santiago. Cristo, de acuerdo a Mateo 13, tuvo hermanos y hermanas después de que él nació. La Virgen María con José tuvieron hijos e hijas, ¿verdad? Tuvo muchos hermanos Cristo, pero Santiago y Judas fueron hermanos de él y se convirtieron en apóstoles y seguidores de su hermano, que fue Jesucristo. Judas, la carta de Judas, describe la apostasía de los hombres que van a abundar en esta generación, que van a decir que son cristianos y son falsos profetas. Como ya hemos visto anteriormente, ahora ya hay hasta apóstoles. Y hay personas que ya se autonombran apóstoles. Cálmate, San Cayetano. Y hay personas que se autonombran apóstoles. ¿Dónde comenzó esto? En 19 siglos nunca volvieron a haber apóstoles, porque los apóstoles de Jesucristo son los que fueron testigos desde el bautismo hasta la ascensión de Jesús. Y cuando murieron los apóstoles, ya no hubo apóstoles. Y Apocalipsis termina diciendo en Apocalipsis 2, versículo del 1 al 2, te felicito, le dice Cristo a la iglesia de Éfeso, porque has probado a los que se dicen fe ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Qué cosa está diciendo Jesucristo? Que en el primer siglo ya de la era cristiana, había personas que ya se querían nombrar apóstoles, pero no tenían las características para ser apóstoles, que era haber estado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Pablo fue la única excepción. Y él dice en Corintios 15, soy como un abortivo, y se considera el último de los apóstoles, porque aunque no estuvo desde el bautismo de Juan, por lo menos él sí vio a Jesucristo en la carretera a Damasco. Pero desde esa época ya no volvieron a haber apóstoles, ni Lutero, ni Calvino, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Hudson Taylor, ni William Carey, ni Charles Spurgeon. Ninguno de los hombres en 19 siglos se volvió jamás a decir apóstoles. ¿Cuándo comenzó el apostolado? ¿Cuándo comenzó la apostasía? Y estamos viviendo la apostasía. En el 2001, un señor allá en California, se le apareció una profeta así en un servicio, le puso las manos y le dijo, tú eres el apóstol para las naciones. Y de ahí entonces él formó lo que se llama la Coalición Internacional Apostólica, a $250 la inscripción. Y $350 si estabas fuera de Estados Unidos. Después se juntaron más en otro país centroamericano, en un estadio, y se juntaron como 30, 40 pastores para autonombrarse apóstoles. Y nombraron a otro señor de Miami, el apóstol de México, para que pudiera comenzar a gobernar a los pastores en México. Llegó este hombre a México y gracias a Dios que aquí la Alianza de Pastores lo sacó, pero por chino, ¿verdad? Vámonos, fuera. Aquí nadie nos va a gobernar, porque cada iglesia tiene su gobierno. Al ratito vamos a tener un papa o el cardenalato para el año que entre. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo y tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar alertas de todo lo que está pasando, porque son señales inequívocas que estamos viviendo en la última generación. Y en lugar de desanimarnos y hay tantas cosas, no, al contrario, dice, levanta tus cabezas, dice Jesucristo. Cuando vean todas estas cosas, erguíos y levanta tu cabeza, porque el tiempo de estar con Él se acerca. Entonces, animémonos con estas palabras. Y todas estas personas las describe Judas. Y en el versículo 14 y 15, dice la Biblia, de estos profetizó Enoc. O sea, Enoc vivió en tiempos de apostasía también. Enoc vivió en tiempos de falsos profetas, de falsas personas, de falsos hombres que seguían a Dios. Séptimo desde Adán. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc profetizó por primera vez la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vemos que este hombre, Enoc, permaneció solo, firme en medio de una generación depravada.
denunciando el pecado, llamando al arrepentimiento a la gente en su fiel testimonio a Dios. Muy poco se escribió acerca de Enoc, pero las pocas palabras que tenemos son suficientes para darnos idea de la santidad y de la forma como debemos de caminar antes del arrebatamiento. Veamos pues ahora qué cosa está implicado con la frase Enoc caminó con Dios. Vamos a ver qué cosa significa caminar con Dios. Número 1, reconciliación. Esta es la primera cosa implicada para que tú puedas comenzar a caminar con Dios. Es lógico, dice Amós 3:3, que dos personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Es el problema de muchos matrimonios. Uno piensa de una manera, la otra piensa de otra manera. Bueno, digo, vamos a entendernos. Amorcito, eres mujer y tú no tienes que pensar como yo. Ah, no, pero el macho descendiente de Zapata quiere que la señora piense como yo piensas y tú tienes que hacer lo que yo te digo, bla, bla, bla. Y las mujeres son 100% diametralmente opuestas al varón. En su aprehensión, en su perspectiva, en su visión de la vida, hablan hasta por las orejas las señoras. ¿Verdad? No es personal, mi amor. Pero todos sabemos, ¿verdad? Que todas las mujeres, bla, 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 bla. Y ayer teníamos la comida de los pastores, ¿verdad? Y se juntan todas las pastoras, estaban nosotros aparte. Yo les digo, a ver quién es el primero que saca a su mujer del salón. Echamos hasta apuestas si no lo sabían. Y nos ganó Siragüen, nos ganó, el pastor Siragüen. La más obediente fue Flor. No, pero es en serio, ¿no? O sea, mi esposa me dice, oye, vengas con unas amigas, estamos ahí en Dallas, cristianas desde luego, en una cafetería, y 6 horas llego por ellas y siguen platicando. Y nosotros en 10 minutos acabamos. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Son diferentes. Tenemos que ser pacientes con ellas. Tenemos que entender eso, ¿no? Pero cuando caminamos dos juntos, entonces, si entendemos que somos diferentes, ¿qué es lo que cabe dentro de un matrimonio para que pueda prevalecer el matrimonio? Que no haya esas fricciones, esto y el otro, ¿no? Bueno, voy a tratar de entenderte. Y tú trata de entenderme a mí. Entonces, para que pueda haber una reconciliación, para que pueda haber un entendimiento mutuo, tenemos que ceder y rendirnos muchas veces, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? A ver, quiero entender cómo tú piensas, no entiendo cómo tú piensas, pero lo voy a entender. Lo voy a apuntar y me voy a poner a orar. Y le voy a pedir al Señor Padre Santo, yo no la entiendo. ¿Y sabes qué me aconseja el Espíritu Santo? Yo nunca te pedí que la entendieras, Armando, te pedí que la amaras. Nunca las vamos a entender. ¿No es así, Pastor Siragüen? Y todos los hombres, amén. O sea, no tratemos de entenderlas porque ni nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que captar esto, y ya captando esto, venimos a Dios, ¿verdad? Mira, el Espíritu Santo nos ayuda, y si tienes contacto con la Biblia, pues mucha más sabiduría vas a tener para poder, pero no se puede caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso dice 2 Corintios 6, no te cases, por favor, por más que se parezca a John Travolta, a Sylvester Stallone, a Rambo, etcétera, etcétera, o que se parezca a Madonna, o que se parezca a fulana de tal, no te cases con una persona que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque tú piensas de una cosa cristianamente y él piensa de otra cosa. Pero es que lo voy a entender, no, él va a tratar de sacarte de donde tú estás. O si es ella te va a jalar donde tú estás. Y miren lo que pasa. Cuando un cristiano se casa con una persona que no es cristiana, desde ese momento en que tú llevas el matrimonio a cabo por un juez por lo civil, desde ese momento tú ya rompiste relaciones con Dios. Desde ese momento ya rompiste relaciones con Dios. Porque le estás diciendo a Dios, no me interesan tus leyes ni tus consejos. Hago lo que me da la gana y Dios no va a tratar de intervenir. Porque entonces nos robaría la característica más grande que tenemos, que es la voluntad. Y somos agentes morales responsables de nuestras decisiones. Dios no va a intervenir.
y te va a ir como en feria. ¿Y por qué si Dios sabía esto? ¿Por qué no lo impidió? Porque eres libre. Y si lo hubiera impedido, te hubiera robado tu libertad. Entonces, en el momento que tú haces eso, rompes con Dios. ¿Y qué pasa? Pierdes la brújula. Y cuando rompemos con Dios por el pecado, perdemos la brújula y escúchenme muy bien, perdemos su poder. Ahí está el Espíritu Santo, porque Él no se sale, pero está contristado, le causamos dolor, lo estamos apagando, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, apagamos su poder. ¿Cuál es su poder? El poder que Dios nos da es para que hablemos de Él. Pero ¿cómo voy a hablar de Él si ni siquiera creo en Él y lo que Él me está diciendo? Momento que me caso así de esta manera, pierdo su poder, pierdo la brújula y comenzamos a recoger nuestra cosecha. ¿Cómo voy a poder casarme con una persona que está en tinieblas y yo estoy en la luz? Él sirve a los ídolos, yo sirvo a Jesucristo. Entonces es algo digno de considerar y ahí es donde comenzamos a probar realmente si nosotros verdaderamente hemos creído. Jesús dijo, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? ¿Para qué dices que eres cristiano? Es mejor no di que eres cristiano. Si vas a hacer lo que te da la gana, mejor salte y vete con los mormones. O vete con los gurús. Pero si tú estás creyendo que Cristo es verdad y que su palabra es verdad, sométete a sus leyes y mandamientos. No te imaginas cómo te va a bendecir. Y no te la acabas con el rorro californiano que te va a mandar. O con la rorra que te va a mandar. Ya están gritando todos, lo recibo, lo recibo. Dios las bendiga. En 2 Corintios 5, en 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo, hablando de la reconciliación, para poder entenderlo mejor. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, nueva creación es en el original. Hemos sido creados, hemos sido recreados de nuevo otra vez. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas desde el momento de la conversión. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. O sea, antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios. ¿Qué es la reconciliación? Unir a dos personas que antes se odiaban, que no eran amigas, y cuando hacemos la paz se llama la reconciliación. Cuando te peleas con tu esposa o tu esposa contigo y los dos se piden perdón, ¿qué hubo? Una reconciliación. Cuando aceptamos a Cristo y le decimos, Padre, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Antes, dice Colosenses 1:21, éramos enemigos de Dios. Oye, yo tenía aquí mi escapulario, tenía mi estampita de Judas Tadeo, y yo siempre creía en Dios. Espérame tantito, ¿en cuál? ¿En cuál Dios? Los griegos tenían 7 millones de dioses. Ayer una señora en el desayuno, ya de edad, me dijo, ay hermano, es que yo siempre oro, yo siempre he creído en Dios. Y le dije a esta señora, ¿en cuál señora? Es que yo le pido al Espíritu Santo. Oiga, espérame tantito, nunca se nos manda pedirle al Espíritu Santo. Ya ve cómo está usted equivocada, le dije. Nunca hay oraciones al Espíritu Santo en la Biblia, es al Padre en el nombre del Hijo a través de la intercesión del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino al mundo para levantar a Jesucristo y es Cristo el que se levante. Cuando le damos demasiada importancia al Espíritu Santo, estamos haciendo que la Biblia no tenga validez, porque la Biblia nos enseña que al que tenemos que honrar es a Cristo. Claro que no estamos deshonrando al Espíritu, pero cada vez que honramos a Cristo y levantamos más a Cristo y menos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está contento. Porque Él vino a eso. Es como Juan el Bautista. Cuando Cristo comenzó a la gente a seguir a Cristo, Juan el Bautista dijo, yo no quiero ya que me sigan a mí, es necesario que yo mengüe y que Él prospere y que Él sea levantado. Y así es entre las 3 personas de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos no hay envidias, pero no nos fue dada la Biblia para discutirla, nos fue dada para obedecerla. Una vez un teólogo me dijo en Colombia, bueno, hermano Alducin, pero el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Claro que es Dios. Y me dice, bueno, entonces si es Dios, ¿por qué no orarle a Él? Y le dije, lo que usted me está diciendo es un silogismo.
¿Qué es un silogismo? Es lo que sigue. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que no pueda cargar? No, entonces no es todopoderoso. ¿Y si la puede hacer y no la puede cargar? Entonces Dios, conclusión número 3, Dios no es todopoderoso. Eso se llaman silogismos. Yo les llamo marihuanadas. Claro que es Dios, pero la Biblia no es para discutirla. Claro que Él es Dios, pero Él quiere que así sea. Así le contesté. Él quiere que no le oremos al Espíritu Santo, que le oremos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando oréis, así oren, dijo Cristo. Entonces yo vengo a someterme a lo que Él me dice. Porque podemos hacer miles de inventos también. Y esto y este, sí. Entonces si esto es así, pues es así. Bla, 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 bla. La tesis, antítesis y la antítesis, como se llama filosóficamente hablando. Entonces no estamos nosotros para discutir la Biblia, sino para obedecer sus mandamientos. Entonces, qué importante es que entendamos que la reconciliación, como dice Pablo, nos los dio a nosotros. Versículo 18, nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pregunta, ¿eres tú un reconciliador en tu familia? Nos dio el ministerio de reconciliarnos ahora a nosotros. Él en la cruz muere y nosotros que éramos enemigos, por medio de esa muerte somos hechos amigos de Dios. Él con su muerte nos junta. La cruz es el punto de unión entre Dios y entre el ser humano. La cruz. Si no es la cruz, no hay ninguna manera en la que el ser humano se reconcilie y haga la paz con Dios. Es la cruz lo que Dios escogió para que pudiéramos volvernos sus amigos. Entonces, ahora Él nos manda y nos dice, Pablo, ahora nos da este ministerio. Abuelita, ya no estés enojado con mi abuelo, perdónalo. Mira, prima, ya no tengas rencor contra ese cabeza de gallo giro que se fue, te dejó tu novio pelón feo. Perdónalo, ya déjalo ir, ¿verdad? Dios tiene algo mejor para ti. Pero tenemos que estar continuamente trayendo a la gente a que haga la paz con Dios y que abandonen su odio, su rencor y sus amarguras, porque es lo que impide la reconciliación entre nosotros y con nuestro Creador. Entonces tenemos el ministerio de la reconciliación. Número 2, para caminar con Dios necesitamos tener la misma naturaleza. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. El agua no se puede mezclar con el aceite. Si tú lees 2 de Pedro 2:22, describe todo ese capítulo, los apóstatas. ¿Y cómo sabemos que esos apóstatas no eran cristianos? Porque lo dice al final. El perro vuelve a su vómito y los puercos a el lodo de donde lo sacaron. Nosotros tenemos ahorita ahí en la casa de ustedes un perro que compró Caleb, mi hijo, gran danés. Tiene 7 meses y no es un perro, es un caballo ya. Está así como este tamaño, no se para y me aplasta la cabeza. 7 meses ya está así, ¿verdad? Y siempre cuando lo veo a él que come algo y lo vomita, perdone que sea un poco así crudo, ¿verdad? Se lo vuelve a comer otra vez. Nunca he visto eso en un gato, ni en un caballo, ni en un puerco, ni en un chango. Es algo que les pertenece a los perros. Los perros vuelven a su vómito y se lo vuelven a comer. Y nunca he visto un puerquito que tú lo saques y le pongas Chanel y lo laves con champú y le digas, qué bonito puerco. Oink, 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 oink. Y el puerquito comienza a hacer así, ¿verdad? Y se voltea el puerquito y regresa otra vez a revolcarse en el lodo. Y tú te puedes enojar, oye, pero puerco, no seas tonto, es que esa es su naturaleza. Para que el puerco no regrese al lodo, necesita cambiarse a perro. Y para que el perro ya no se coma su vómito, necesita convertirse en gato o en otro animal. Pero mientras ellos tengan esa naturaleza, se tienen que comportar de acuerdo a la naturaleza. Entonces dice la Biblia que nuestra naturaleza era mala antes de ser cristianos. Entonces tenía que ser cambiada nuestra naturaleza para que pudiéramos nosotros caminar con Dios. La luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque nunca su naturaleza fue cambiada. ¿Por qué estos apóstatas de la segunda carta de Pedro hacen lo que hacen? Porque son igual al perro y al puerco. Nunca su naturaleza fue cambiada. Nunca nacieron de nuevo. Y las iglesias están llenas de gentes
no arrepentidas, que jamás se arrepintieron ni se sintieron tristes por lo que le hicieron a Dios, ni lo que le hicieron a la esposa o al esposo, a los hijos o a los padres. Nunca les dolió el pecado, pero ya reciban a Cristo, como se dice ahora. Todo el mundo levanta la mano sin que les digan arrepiéntanse de sus pecados. Y esta es la situación que estamos viviendo. En tercer lugar, para caminar con Dios necesitamos igualdad moral. Esto es muy importante. Vayamos a Éxodo 19. Éxodo 19. La igualdad moral nos revela lo siguiente. Dios es un Dios santo. Dios es una verdadera amenaza para tu vida. ¿Qué es la diferencia entre servir al único Dios verdadero y a los dioses de las demás religiones? Los dioses de las demás religiones te dejan hacer lo que tú quieras mientras cumplas los ritos de tu religión. Mientras el domingo comulgues y el miércoles de ceniza te pinten la cruz y de vez en cuando hagas ciertas cosas, no hay ningún problema y tú puedes seguir con tu amante. Tú puedes seguir golpeando a tu esposa, pero eres bien persinado. Y cuando venimos a la Biblia, al Dios de la Biblia, Él se convierte en una amenaza porque me dice, ¿sabes qué, Armandito? Ya no vas a hacer lo que a ti te da la gana. Vas a reconocerme como yo, el único Dios celoso. Y quiero decirte una cosa, no te imaginas cuánto te amo. Ve la cruz, si algún día dudas de que te amo. Pero al mismo tiempo quiero que sepas que así como soy un Dios santo, amoroso y celoso, soy un Dios que castigo el pecado. Y tiene que entrar a las fibras más íntimas de nuestro alma esta característica del Dios que estamos sirviendo. La Biblia nos revela que Él es un Dios santo y en el Antiguo Testamento, por eso vamos a leerlo ahorita, antes de que Dios pudiera caminar por el campamento de Israel, el pecado de Israel tenía que ser echado fuera del campamento para que comenzaran a acostumbrarse que Dios no puede caminar junto con una persona que vive en pecado. Dice Éxodo 19, versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. ¿Qué significa esto? Apártalos, sepáralos del pecado. Hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, Moisés, en 3 días me voy a aparecer y voy a bajar y van a ver mi gloria. Pero antes quiero que les digas al pueblo, saquen el pecado de sus vidas. Lávense, purifíquense, porque se van a enfrentar con mi santidad. Y aquel que no llegue, dijo Moisés más adelante, aquel que no se santifique va a caer muerto inmediatamente. Esto era una forma en la que Dios manifestaba su terrible odio al pecado. Dice el versículo 22 del mismo capítulo, y también que se santifiquen los sacerdotes. Ojo, pastores, que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Qué importante es y cuál es la razón por la cual ahora tantos pastores y misioneros se está descubriendo, ¿verdad?, que vienen en pecado o que se fueron con la del coro, que adulteraron, etcétera, etcétera, porque no había en ellos y todavía hay en muy pocos hombres de Dios la conciencia de a quién estamos sirviendo. A un Dios santo, santo,
santo. Antes de que Isaías pudiera ser comisionado por Dios, Isaías 6, Dios lo lleva a Isaías vivo al cielo. Y dice Isaías, vi un trono cuyas faldas caían hasta abajo y querubines que volaban alrededor del trono diciendo, santo, santo, santo. Y cuando vi eso, dice Isaías, cuando vi eso, dije, ay de mí, que soy un pobre pecador. Isaías, que había sido preparado por Dios. Soy un hombre pecador, que han visto a Dios, Dios de los ejércitos. Y viene un querubín corriendo, volando, y toma un carbón del altar y lo pone aquí en los labios. No lo pone en el corazón el carbón, lo pone en sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo primero que sella Dios? Porque lo primero que tenemos que aprender es que cuando nuestra naturaleza ha sido cambiada, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Porque del corazón salen todas las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no te imaginas el daño que tú haces cuando tú comienzas a calumniar. Cuando comienzas a herir la reputación de personas que no estás segura que es así. Por eso ahora me mandan a cada ratito a mí correos. Oye, hermano, ya viste en internet y en YouTube que te ponen a ti contra otro predicador y que esto y que el otro y que dijeron aquel. Yo ya ni me meto ahí. ¿Por qué? Porque es un hervidero. Parecen mercado de verduleras. De todas las mentiras que el diablo ha inundado y está metiendo a personas para que entre nosotros haya chismes y para que haya contradicciones y para que haya, son semillas de discordia entre nosotros para ponernos unos contra otros. Simplemente para entre nosotros haya dudas de, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Y dijeron que era homosexual aquella, y aquella que era lesbiana, y que este hermano, y que por acá y por allá, y que ahora predica por aquellas cosas. ¿Sabes una cosa? Todas son chismes y rumores. Si fueran verdad no estarían ahí. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Entonces tenemos que cuidar la boca. Cuando alguien te llega con cualquier cosa, ¿quién te lo dijo? Es que lo oí. ¿Cómo que lo oíste? Pues sabes una cosa, si lo oíste no me lo debiste haber dicho. Dímelo cuando tenga los pelos en la lengua y sepas de primera mano que lo que tú me estás diciendo es verdad. Porque así es como se hiere la reputación. Ayer nos contaba un pastor que fue al desayuno, que conoció a una muchacha hace muchos años y que ella lo dejó de ver. Él era soltero, le había propuesto matrimonio y lo dejó de ver. Y se encontraron después de 4 años. En un café comenzaron a platicar y la muchacha le dijo, ¿sabes por qué te dejé de ver? Porque mi mejor amiga me dijo que tú andabas con otra. Y yo, de bruta, le dice ella, lo creí. Entonces, fíjense más, el chisme de su mejor amiga por envidia que andaba con este pastor, hizo que esta muchacha dejara, tal vez que era el propósito de Dios que se casara con este pastor, pero por el chisme de una mujer lo dejó de ver. ¿Ven cómo es el chisme? Porque mi mejor amiga me dijo que andas con otra. ¿Y por qué no lo comprobaste? Le dijo el pastor. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? Pues porque... Y en último lugar, para caminar con Dios se necesita una comunión espiritual continua. Para caminar con Dios se necesita una comunión espiritual continua. En 1 de Juan capítulo 1, el apóstol Juan lo describe de una forma muy clara. Y dice así, 1 de Juan capítulo 1. Recordemos que este es Juan el apóstol amado y que escribe esta carta para manifestar más que nada el amor de Dios. Entonces dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, o sea, de la boca para afuera. Es muy fácil decir soy cristiano o voy a la iglesia. Ok, si tú dices que eres cristiano, entonces tienes comunión con Dios. Y
y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, yo por acá, fuera de la iglesia, ¿verdad? Veo pornografía y aquí fuera de la iglesia ando con mi novio y nos manoseamos y hasta nos acostamos juntos. Aquí fuera de la iglesia tengo mi amante, fuera de la iglesia robo en mi trabajo, tengo mi taller mecánico y engaño a mis clientes, vendo 3 de cal por 1 de arena, etcétera, etcétera. Y vengo a la iglesia, santo, 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 y aquí estoy delante de Dios. Persíname, Señor, estoy enfermo. Señor, sáname, sí, Señor. Viene un sanador que me sane, sí, por favor. O sea, creo que puedo tener una vida y otra vida delante de Dios sin que Él actúe en mi vida. Ahora, ¿por qué hace mucho eso la gente? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué no saben que Dios es santo? Porque eres un mentiroso ya. Si tú estás diciendo que eres cristiano y tienes otra vida doble, estás en tinieblas. Eres un mentiroso, eres una mentirosa. Tu vida es un engaño. Estás viviendo una mentira. Aunque te persines y ayunes y diezmes y lo que hagas, estás viviendo una mentira en tu vida. Y Dios está enojado contigo y no te lo ha mostrado todavía porque su paciencia es muy grande. Es muy grande la paciencia de Dios, pero cuando menos lo esperes, cae el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado. Cuando Cristo pasó por la higuera y no encontró fruto, fue la única cosa que maldijo Cristo. La higuera estéril. Y cuando Él viene a buscar nuestras vidas, fruto, porque no hay fruto, porque no caminas con Él. Es imposible producir fruto, y el fruto es del Espíritu. Es imposible producir fruto si no caminamos con Él diariamente, continuamente. Somos mentirosos, pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, no se puede caminar con Dios si no andas en la luz. Ok, ¿quién no ha caído en tinieblas? ¿Quién no ha pecado? Todos somos pecadores, pero perdonados. Pero ¿qué es lo que hacemos los cristianos? Ya había una mujer equivocadamente, ya había un hombre equivocadamente, ya había algo que no debía haber visto, ya le metí las manos a mi novia en la forma como no debía haberla acariciado, ya hice algo, ayer comí de más, anoche en la cena abusé de las chelas, abusé del alcohol, abusé de la comida, me comí 5 tamales en lugar de uno nada más, comí postre, no debo comer postre. Ahí todos los días estamos haciendo algo que va en contra de lo que deberíamos hacer. Muy bien, siempre que hagamos esas cosas, lo único que tenemos que hacer es regresar, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea, si tú después de hacer estas cosas, llegas a tu casa en la noche y no te hincas y no le dices a Dios, Padre, Espíritu Santo, que me ilumine y me muestre, tú que escudriñas el corazón, Espíritu de Dios, muéstrame, Padre Santo, a través de tu Espíritu, qué cosas hice hoy que no te han agradado. Entonces, ¿por qué te acostaste sin arrepentirte? Porque no crees que lo que hiciste fue pecado. ¿No es verdad? Porque si estuvieras consciente de que es pecado lo que hiciste hoy y ayer, entonces corres a la cruz. Corres a la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y otra vez se corren las cortinas, regresa la luz a mi vida, regresa el poder a mi vida, regresa la dirección del Espíritu Santo, vuelvo a caminar con Dios de la mano. Porque Él es luz y porque Él es santo. Y en el momento que peco, le suelto la mano a Dios y ya no, el Espíritu Santo va por allá, yo voy por acá y yo creo que voy con el Espíritu Santo y no es cierto, ya me engaño a mí mismo porque perverso y engañoso es el corazón. No es hasta que el Espíritu camina con nosotros y nos enfrentamos a la Biblia que descubrimos cómo debemos caminar con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a vivir cerca de ti en santidad. Porque hemos entendido que no podemos caminar contigo
ni estar de acuerdo contigo si no entendemos que eres un Dios santo, santo, santo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, sean apartados, sean diferentes de las demás personas, porque yo soy un Dios santo. Y si me invocan por Padre y me llamas Padre, sabiendo que no hago acepción de personas, sino que juzgo a cada persona según lo que haya hecho, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Señor, en esta mañana estamos delante de tu Espíritu Santo, el que escudriña los corazones y también escudriña lo más profundo de tu carácter. Y sabemos que no podemos vivir doble vida, porque comenzaremos a perder el camino, la dirección y la bendición sobre nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro negocio y sobre nuestros hijos. Señor, que tu temor llene nuestros corazones, convencidos de que es una conciencia de que tú eres real, que tú odias el pecado y que en la cruz trataste con él para que viéramos qué horrible es el pecado, que fue tu Hijo el que tuvo que pagar por él, para que nosotros fuéramos presentados delante de tu presencia sin tener nada de qué avergonzarnos. En esta mañana, si hay personas que quieran invitar a Cristo a sus vidas, háganlo. No termines el año en pecado. No juegues con Dios. Vuélvete a Él. Él te está esperando con las manos abiertas para alabarte, para abrazarte, para amarte, para bendecirte. Ven a la cruz y dile estas palabras en tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi vida. Reconozco que te he ofendido con la forma como vivo. Y esos pequeños detalles que yo no tomaba en cuenta, tú los tomas en cuenta. Para ti son importantes porque crecen. El pecado crece cuando no es cortado de raíz. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Recibo a tu Espíritu Santo para que me dé el poder de vivir para ti, para que dirija mi vida y me dé el poder de ser tu testigo hasta que tú regreses. En el nombre de Cristo, amén.